Fran Carrillo, buenos días. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenos días. Oiga, quería hablar con usted de varias cosas, desde luego de Twitter, ahora X, etcétera, etcétera, pero déjeme antes presentarlo. Tienen al invitado, bueno, evidentemente lo tienen en Twitter, historiador, periodista, consultor de comunicación, especialista en liderazgo y asuntos públicos. Hay que decir también, no sale en el perfil, pero usted fue un dirigente importante de Ciudadanos. Si no recuerdo mal, senador, diputado autonómico por Andalucía y portavoz adjunto en el Parlamento andaluz y creo que en el Senado también. También, correcto. Bueno, Tienes los datos muy precisos. Señal Bueno, de gran me alegro investigación. de, perdón, de no cagarlas en la primera pregunta, en todo caso. Ya No, sabe pero que la rigurosidad más es de una vez, fundamental en periodismo. más de una vez me han pasado, bueno, yo tengo una anécdota de que una vez me hicieron una entrevista creyendo que era otra persona. Y empezaron ya la entrevista llamándome de otra forma y con otros cargos. Entonces yo dije, pues, oye, yo no es por molestar, pero yo cortaría aquí la entrevista porque no soy esa persona, ¿no? Pero tú denota que hay un gran trabajo de investigación detrás. Bueno, hay que decir que a mí a veces me confunden con el gran Miquel Jiménez, ¿no? Estoy tentado de decir, sí, 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 el soy gran Miquel Miquel, sí, Jiménez, sí. pero no, soy Oye, honrado. oye, Digo, pero no, ese es otro, pero evidentemente es mucho más importante, tiene más información y es más gran periodista que yo, o sea no, pero es que verdad, yo creo que si te pusieras una pipa, sí sí, habría. bueno, nos parecemos como mínimo en el pelo, Correcto. eso es verdad. Además, he de coincidir pronto con él. Oiga, déjeme, usted fue un dirigente importante de Ciudadanos, como decía. Pero tú te ames, Xavier, por favor. Que Bueno, la sí. verdad es que de las pocas cosas que aprendí en la Facultad de Periodismo fue no No tutear tú al entrevistado, como usted incluso quiera. para mantener distancia. Y me cuesta, incluso con gente, yo soy bastante partidario de usted. Lo Vale, intentaré, vale, vale. no prometo nada. Es que a pesar de Oiga, que ya peino alguna cana, pero sí, todavía sí, me sí. considero joven. Y yo soy mayor que usted. Oiga, otra cosa también. ¿A qué se dedica? Déjeme para acabar de situarlo, ¿eh? ¿A qué se dedica alguien que ha pasado por la política? Lo digo porque usted tiene una empresa que es esta de aquí, ¿no? La fábrica Ujú, de discursos. ujú. Pues, Bueno, es lo decir, que he el hecho paso de la siempre. política a la empresa privada. Sí, bueno, esta es una de las empresas en la que estoy, la que tengo, que fundé, digamos, dirijo. Yo he vuelto al sector privado, que es donde estaba antes, a las bambalinas de la consultoría, y lo que hago y lo que nos dedicamos es a asesorar digamos, trabajar junto con nuestros clientes, que son la mayoría del ámbito corporativo, pero también de la administración pública, gobiernos, partidos políticos, etcétera. Y lo que hacemos es servirles en cómo digamos, hacer mejor su trabajo, es decir, desde el punto de vista de la comunicación, de la gestión, de los asuntos públicos, conectando puentes entre el sector público y el sector privado, cómo gestionar, digamos, determinados contextos, por ejemplo, crisis, cómo hacer de su discurso, de sus mensajes, algo persuasivo, algo creíble, algo convincente. Entonces realizamos diferentes campañas de diseño, creación, ejecución, puesta en marcha a través de los medios, etcétera. Es decir, una labor integral de consultoría que es lo que hacíamos siempre, ¿no? Y tenemos en el sector corporativo y en el sector público a nuestros principales clientes y lo que hacemos es servirles y acompañarles en todo ese proceso. Déjame hacer una última pregunta de tipo personal. Luego vendrán más. Pero es difícil el paso de la actividad política cuando llevas unos años volver al sector profesional. ¿Es un empezar de cero? Bueno, en mi caso no resultó difícil porque yo tampoco estuve muchos años en política activa. Yo estuve 4 años nada más en el Senado y en el Parlamento andaluz. Siempre he sido de la consideración de que la política es un lugar de paso, es un ejercicio muy duro si te lo tomas en serio. Es una dedicación muy bonita porque servir públicamente, servir a los demás y cuando tienes vocación es algo muy reconfortante, pero tiene que tener un fin y tiene que tener también unos límites temporales. Yo tenía claro que mi paso era temporal, sobre todo porque a mí me dieron la confianza durante un tiempo y yo no soy partidario de que mis lentejas dependan de la política, porque cuando tus lentejas dependen de la política, haces lo que sea necesario para permanecer ahí. Y cuando digo lo que sea necesario, es lo que sea necesario. Yo construí mi carrera profesional fuera de ella y yo sabía que iba a volver al sector privado. Que en el futuro tengo que volver a la política por cuestiones X, bueno, pues ya se verá. Pero que las lentejas no que en mi hambre mando yo y en mis lentejas mando yo. No mando una persona que me pone en una lista
ni manda un determinado dirigente o un determinado partido, porque cuando te encadenas a eso es una prisión, es una jaula, ya no sales de ahí. Y eso es algo que siempre he tenido muy, muy en consideración. Qué gran frase. Oiga, no descarto enviarle un día el currículum para entrar de becario en su empresa. Lo digo, no, lo digo, yo siempre he estado, ya sabe que hay 2 trincheras, ¿no? La de los jefes de Sí. prensa, y la del otro lado, la de los redactores. Yo he estado siempre en el otro lado. Estoy empezando a pensar quizá utilizar esos 30 años de periodismo para decir, ahora me voy al otro lado, al lado oscuro, si me permite. No, no, pero el lado oscuro al final no deja de ser un lado también con mucha luz, porque se trata de aportar luz. A mí siempre me decían, oye, cuidado que te metes en un mundo. Digo, bueno, pues si hay un mundo oscuro, poblado de seres y de criaturas malignas, pues hay que intentar aportar lo contrario, ¿no? Un poquito de luz, de credibilidad, de transparencia, de ética, porque al final estamos en un ámbito demasiado vilipendiado, demasiado juzgado negativamente por el papel que hacen una minoría, por el papel que hacen 4 o 5. Y yo puedo dar fe, y es uno de los mitos que yo he probado, he comprobado y me gusta explicar a quienes lo dicen, todos los políticos son iguales, ¿no? No todos los políticos son iguales. Lo que pasa es que los que trabajan, los que hacen bien las cosas, los que no roban, los que se dedican a mejorar la vida de los demás, pues no hacen ruido ni son noticia. Por tanto, no salen en los medios. Los que salen son los que hacen ruido, los que insultan, los que agreden, los que argumentan, los que roban, los que saquean. Y eso en verdad es una minoría, pero son los que salen en los medios. Entonces parece que toda la política es así. Pero oye, yo bienvenido a donde quieras estar aquí. Bueno, ya hablamos, ya hablamos, ya hablamos. Oiga, déjeme hacer una pregunta, bueno, tengo varias, pero ya que hablamos del tema comunicación, ¿qué ha hecho mal Carlos Mazón en el tema comunicativo? Ya sé que ha hecho mal en más cosas, pero usted, si fuese el asesor de comunicación en una tragedia como la de Valencia y en una crisis, comunicación en caso de crisis como la de Valencia, ¿usted qué le aconsejaría? Bueno, no hemos participado directamente, pero sí colateralmente haciendo muchísimos informes, porque parte de nuestros clientes tienen interés en el sector público y nos piden informes y análisis de situaciones y sobre todo de contextos complicados y difíciles como el que ha pasado en Valencia. Yo siempre, cuando hay una crisis como esta, lo primero que pregunto cuando llego a un lugar es ¿quién es aquí el mejor portavoz para explicarlo? Y si no existe, pues hay que crearlo o hay que prepararlo. Cuando digo el mejor portavoz, ya no solo en cuestiones de imagen y que tengan la capacidad de saber cómo tiene que gestionar cada momento, cada contexto, cada situación, sino sobre todo que tenga una facilidad para explicarlo, un lenguaje que se entienda de la forma más concisa y concreta posible, mostrando empatía y humanidad en este caso, las víctimas y damnificados de una tragedia, que aporte soluciones y alternativas y que no redunde en el problema y que, por tanto, cuando termine su intervención, la gente salga, si no más convencida de que se puede solucionar y de que está en buenas manos, al menos más tranquila y más arropada. Eso es lo primero que pregunto. Entonces, si no existe esa persona, pues hay que crearla, hay que prepararla, hay que entrenarla y, por tanto, hay que exponerla públicamente. Y a partir de aquí hay varios errores de comunicación. En primer lugar, pensar que todo esto lo iba a solucionar el gobierno central y lo iba a solucionar Sánchez. Es decir, agradecer y ponerse en manos de alguien que ha demostrado más de una vez su capacidad moral y su capacidad política para el cálculo, para la estrategia, para saber en qué momento tiene que utilizar el peón en beneficio propio. Sánchez no entiende de crisis, Sánchez entiende de beneficios personales y políticos, y eso lo tenía que saber Mazón. En segundo lugar, la tardía respuesta a la situación. Tú puedes reaccionar tarde, pero no puedes incidir comunicativamente en ese error, porque lo que haces es multiplicar entonces el error personal de gestión. Y al final, todo parte y acaba en la comunicación. Todo nace y muere en la comunicación y todo se explica a través de la comunicación. Yo digo comunicación, podemos decir relato, que es lo que utilizan los modernos, o narrativas. Al final es el discurso. Y yo quiero ver a un líder que me tranquiliza, que me acompaña, que no me pone excusas, que asume la crítica, sobre todo porque se ha equivocado y que al mismo tiempo me pone la mano en la espalda y me dice, vamos adelante a resolverlo juntos. Me he equivocado,
podía haberlo hecho mejor, pero ahora vamos a resolver esto. Cuando tú pones a personas o tú mismo te pones al frente, buscas excusas, buscas el reparto de culpas, sea equitativo o no, buscas que nada te salpique, pues eso no es liderazgo. Eso no es la persona que a mí me gustaría que me acompañara el día de mañana a resolver problemas. Yo creo que es un compendio de cosas que hacen que su imagen pública esté muy dañada. Está a tiempo de atemperarla, pero los discursos que estoy escuchando últimamente no están ayudando tampoco a eso. Entonces, a mí me consta que Mazón es buena persona, cosa que no lo es Sánchez, pero en cuanto a gestión pública de la situación y gestión política de la situación y gestión comunicativa de la situación, se va a estudiar en los máster y posgrados como lo que no se debe hacer. Iba a preguntar, la siguiente pregunta era qué había hecho mal Pedro Sánchez en comunicación. Lo que pasa es que voy a cambiar la pregunta a raíz de su respuesta y un poco a ver si confirma mis impresiones. De hecho, usted lo ha dicho, ¿lo de Sánchez es cálculo político? Lo de Sánchez es maquiavelismo nauseabundo puro y duro. Es que si es cálculo político es maldad. Déjeme poner el presunta maldad, por Sí, aquello sí, de... Sánchez es malo, Sánchez es malévolo. Sánchez, yo creo que no hay ya epítetos en el diccionario para catalogarlo a un personaje, porque no es una persona, es un personaje dedicado única y exclusivamente a hacer el mal. Porque cuanto más mal hace a los demás, más beneficio propio saca. Es alguien que, sabiendo que estaba falleciendo gente, se estaba repartiendo Radio Televisión Española con sus socios políticos. Que, sabiendo que estaba falleciendo gente, se negó a recibir ayuda de otros países y de otras comunidades. Se negó. Cuando digo se negó, es se negó. Y también se negó a activar el estado de alarma y el estado 3 de emergencia, porque entonces era el gobierno central el que tenía que asumir las competencias y el mando, y por tanto la responsabilidad era suya. Suya, de Marlaska, de Robles, de todos los que se pusieran ahí a gestionar la crisis. Como son personas bastante incompetentes en cuanto a la gestión pública de las cosas y en cuanto a la resolución de los problemas, porque se ve cómo se está gobernando el país o cómo se está llevando el país, pues se negó a todo eso. ¿Para qué? Y esto lo anuncié yo hace mucho, bueno, el mismo día de la tragedia, para echarle las culpas no solo a Mazón, sino al Partido Popular y por extensión al concepto es que la derecha no sabe gestionar, la derecha abandona a la gente y la derecha... Esto está estudiado, es decir, esto es estrategia política. Y ahora activar el ventilador de la propaganda, que en eso la izquierda es magistral. ¿Qué han hecho todos los medios en estas semanas, en estos días? Poner el foco en que la culpa de los fallecidos y de la tragedia la tiene Mazón y la tiene el Partido Popular. Es decir, es de primero, no de maquiavelismo, sino de maquiavelismo nauseabundo, malévolo, peligroso, totalitario, autocrático, que es lo que define al personaje. En términos de comunicación, magistral para sus intereses. Magistral para sus intereses. Pero en Lo de, términos de nación, bueno, Ahora hablaremos, ¿eh? Quería referirme también a algún artículo suyo publicado en OK Diario. Ha citado varias cosas, como aquello el retraso en pedir ayuda, los bomberos. ¿Esos son bulos de la derecha o es así? Yo creo que es así porque lo he visto publicado, pero bueno. no, es así. Pero fíjate, con el tema de los bulos, la izquierda, como buenos socialistas, siguen a rajatabla los principios de la propaganda de Goebbels. ¿No? Que Goebbels tampoco inventó la propaganda, lo inventó el comunista Minzenberg y Goebbels lo que hizo fue al final seguirlo. Pero Goebbels tenía muchos de los principios de la propaganda, uno de ellos es el de la transposición o la proyección, que es cómo son capaces de proyectar sus miserias, defectos y acciones en los demás. No ha habido más desinformación, más bulos, más mentiras y más alteración de la realidad que la que ha hecho el gobierno y sus medios afines con la tragedia de Valencia y lo que ha pasado en estas semanas. No ha habido más. Se han inventado titulares, se han inventado portadas, se han inventado informaciones, se han inventado situaciones. Y cuando se ha demostrado que todo eso no era verdad, de inmediato proyectan todo eso en el adversario y dicen que esos inventos, que esas falsificaciones de la verdad, que esos bulos sobre la realidad, lo ha hecho la derecha y los medios de la derecha. Y ese sistema no lo ha creado la izquierda hoy, lo lleva haciendo durante un siglo. ¿Qué es lo que le permite?
controlar y dominar el espacio público del relato y establecer un debate dicotómico en el cual, planteando eso, ya tengo a la mitad de la gente a favor y la mitad de la gente en contra. Es decir, país dividido, país polarizado, y en esa polarización Sánchez va a ganar siempre y va a gobernar por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo sabe él. Y como lo sabe él, cada escándalo, cada situación, cada contexto, lo primero que hace es polarizar, dividir y enfrentar. Porque en esa situación, jaque mate. Cuando habla de Münzenberg se refiere al comunista, ¿no? De origen Al líder alemán. comunista. Correcto. Exacto. De Correcto. hecho, el que empezó a trabajarse los intelectuales. Correcto. Todo esto Efectivamente. ya lo decía Gramsci, ¿no? Que al final la batalla política es cultural, la batalla política es académica, la batalla política es mediática. Es decir, tú tienes que controlar a los medios de producción informativa, los medios de producción cultural, porque si tú controlas eso, tienes controlado el lenguaje político también. Y ya todo lo que tú crees a nivel político te lo compran a nivel ciudadano. Gramsci lo hizo, lo siguió luego Münzenberg, Goebbels, lo siguieron todos los partidos y líderes socialistas, y en los años 80, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que son los intelectuales de referencia de Rejón, Iglesias, toda esta gente y Monedero, lo que hacen es darle una vuelta. Y yo digo muchas veces, claro, en esa época, en los 80, cuando ya se ve la constatación definitiva del fracaso del comunismo, cae el muro de Berlín, etcétera, la izquierda cambia la tradicional lucha de clases por la lucha de causas. Entonces, ya la lucha de clases no era como un siglo antes, donde estaba el proletario con el empresario, el rico contra el pobre, el burgués contra el ciudadano, la plebe, ¿no? Eso ya, a finales de los 80, eso ya no servía tanto. Entonces, ¿qué hizo la izquierda? Bueno, vamos a crear causas en las cuales victimizamos a una parte mayoritaria de la población frente a otra minoritaria. Causas como el feminismo, el ecologismo, el indigenismo y todos los sismos que tú te puedas crear e inventar. Entonces, creo este tipo de causitas y ahora resulta que la izquierda la tiene que abrazar todas. Si te das cuenta, no hay nadie de izquierdas que se declare feminista pero no ecologista, o ecologista pero no indigenista, o no, las tiene que abrazar todas. Y además se lo ponen en sus perfiles. Yo soy antirracista, antifascista, feminista, ecologista, las tiene que abrazar todas. Bueno, pues en esa lucha de causas que sustituye la lucha de clases, la izquierda domina y la izquierda predomina. Y eso es lo que todavía la derecha liberal y conservadora no ha sabido ver en los últimos 40 años, porque el fracaso del socialismo no se constata con la caída del muro de Berlín, que hemos cumplido hace poco el 35 aniversario, ¿no? No, no. La constatación del fracaso del socialismo es con la edificación del muro de Berlín, y cuando lo construyen, para que la gente no se escape. Sí, Ahí sí. es cuando se constata que No el para que socialismo entren. fracasa. Sí, sí, Claro, si sí, tú sí. construyes una jaula y encarcelas a tus propios ciudadanos para que no escapen, eso es un modelo fracasado. Ahí se constata el fracaso. Bueno, pues durante 40 años hubo muchos países socialistas que avalaban el modelo soviético socialista porque era el ideal, cuando ya se estaba constatando su fracaso. Bueno, a día de hoy todavía no hay nadie que haya ido de un país capitalista a un país socialista a vivir. Es decir, no veo a gente de Corea del Sur cruzando a Corea del Norte, no veo a gente de Miami cogiendo una balsa para ir a Cuba y no veía a nadie de la República Democrática, de la República Federal Alemana saltando para ir a la República Democrática Alemana, que era la comunista. Sí, No sí, sí. existe. Pero, sin embargo, dominan y controlan como nadie la propaganda y la comunicación. Oiga, déjeme rendirle homenaje, no a Willy Manzenberg, que además, por cierto, creo que acabó depurado, ¿eh? No sé si acabó en el... No, tuvo una muerte misteriosa, de esas seguramente atribuibles a los servicios secretos soviéticos, sino a Esperanza Aguirre, porque yo descubrí el personaje gracias a un artículo muy bueno, por cierto, en ABC, que traigo aquí a colación de Esperanza Aguirre sobre Willy Manzenberg. Y efectivamente luego descubrí ese predicamento que tenían los intelectuales. De hecho, cuando usted habla de que no hay lo de los países, ¿no? Que, en fin, que estuvieron durante 40 años, países, medios de comunicación e intelectuales también, ¿eh? Y no, pues no. Claro, o sea, tú sabes perfectamente saber toda la panoplia de intelectuales bueno, de progress snob que creyeron que el paraíso en la tierra eran esas ideas socialistas y comunistas, ¿no? Pero fíjate, ellos creían que eso era el paraíso porque eran la élite. Quiero decir, ellos no han sufrido el comunismo, ni que es la metástasis del socialismo, no lo han sufrido. Es decir,
La gente que ha vivido el socialismo, huye de él. La gente que ha vivido y vive del socialismo tiene todavía fe en él. Claro, viven del socialismo de los demás, pero ellos viven como capitalistas. No hay ningún dirigente en la historia de la élite socialista o comunista que viva bajo esos principios socialistas. O sea, el socialismo es para el pueblo. La pobreza, la miseria, la represión, el control, la igualdad y por abajo. Pero ellos no participan de ese proceso. Entonces, claro, necesitan que haya socialismo en las calles, socialismo en el espacio público, para ellos poder vivir como capitalistas. Esa es la gran contradicción de ese modelo, ¿no? Sí, sí. La izquierda como ascensor social. Pero bueno, ya hablaremos. Bueno, la izquierda, a lo mejor Gabriel Rufián, también Irene Montero. La izquierda es lo contrario del ascensor social. Mira, una de las frases más Pero yo creo que utilizan la engañosas. política, ¿no? Para ascender socialmente, porque es Claro, no, legítimo. claro, Pero el claro, resto lo claro. hacemos vía profesional y ellos lo utilizan vía la política, ¿no? Claro. Pero mira, una de las frases más mentirosas, pero más establecidas en el imaginario colectivo, que utiliza mucho la izquierda, sobre todo cuando la democracia no les sonríe como ellos quieren, porque la izquierda no cree en la democracia por lo general. Lo que pasa es que la utiliza y cuando los resultados le son favorables, pues ha hablado la democracia, ha hablado el pueblo, pero cuando el pueblo habla en sentido contrario, es que la democracia ha fallado, es que hay que repensar el modelo, lo de siempre. Pues una de las frases que me ha utilizado la izquierda es eso de cómo es que el obrero vota a la derecha, o no se puede ser más tonto que un obrero de derechas. Digo, pero si el obrero se le explicaran las cosas, vería que no hay nada más tonto que un obrero de izquierda a día de hoy y a lo largo de la historia. Es decir, que vote socialismo. Porque el socialismo nunca va a dejar al obrero crecer socialmente. El ascensor social para un obrero no va a existir. No va a dejar que se convierta en clase media. No le va a dejar que se convierta en clase, digamos, millonaria o con un nivel de vida. No le va a dejar. No le va a dejar. ¿Por qué? Porque perdería el voto. Una persona independiente económicamente, una persona autónoma del Estado, que no dependa del Estado, ni del partido, ni del gobierno para poder vivir, es una persona peligrosa. Es una persona que puede votarte, pero al día siguiente te puede retirar la confianza. Y eso el socialismo no lo puede permitir. Entonces, no permiten que el obrero crezca social y económicamente. Quieren que siga siendo clase pobre, clase dependiente y clase trabajadora por los siglos de los siglos. Entonces, el mayor enemigo del obrero, si el obrero quiere tener una mejor vida, comprarse una segunda vivienda, dar una mejor educación a sus hijos, progresar en la vida, es no votar a la izquierda, porque es el freno, el parapeto y el muro a sus legítimas aspiraciones vitales. Entonces, eso se ha extendido lo contrario, que es la derecha la que frena y tal, por el dominio de la propaganda, por el dominio, como hacían Minzenberg y Goebbels, de todo el artilugio comunicativo y retórico. Traigo a colación el libro de Roberto Vaquero, tengo una entrevista pendiente con él, precisamente porque el título del libro es exactamente la Claro, pregunta que usted se claro. hacía, aunque creo que en algunos sectores de Sumar, de Podemos, le harán poco caso, pero insisto, tengo entrevista pendiente. No, Bueno, es buen señor, título, es un buen título. Es un buen sí, título no, porque y es. está bien el libro, ¿eh? O sea que... ¿qué le iba a decir? Empiezo a sufrir porque yo quería hablar con usted de varios temas de actualidad. Llevamos ya más de 20 minutos. Usted tiene una reunión a las 12:30. O No sea te que preocupes, tendremos, sigamos tendremos, hablando. tendremos que repetir otro día. Pero quiero continuar para hacer una pregunta, si me permite, muy personal, ¿eh? No se asuste. Usted no ha dejado Twitter, veo, ¿no? No. X, yo dejé Twitter, Perdón, sí, eh, sí. porque Vamos a ahora ser... estoy en X. No, ni lo voy a dejar. Mira, lo de X es un ejemplo que yo voy a poner en mi próxima clase sobre política y comunicación, porque es un ejemplo muy claro de cómo la izquierda considera que debe ser el juego político, ¿no? Cuando, esto lo explicaba muy bien Milei, cuando no pueden utilizar el aparato represivo del Estado, es decir, cuando no pueden imponer sus normas, cuando el tablero no está inclinado, cuando el embudo no les favorece, no combaten, no compiten, porque saben que sus ideas son moralmente inferiores. Entonces huyen y abandonan. Cuando Twitter estaba controlada por todo ese ejército siniestro
de censores y de inquisidores que cancelaban cuentas solamente con un reporte de toda esa comunidad llamada Redbirds, los pájaros rojos, que se organizaban para censurar, para cancelar y para condenar cuentas simplemente porque decían cosas que no les gustaba, entonces Twitter era maravilloso. Pero claro, jugaban con ventaja, jugaban con las cartas marcadas, jugaban con reglas que les beneficiaban. En el momento en el que esta red social se ha convertido en una red absolutamente libre, en el que todo el mundo compite y se expresa por igual, en el que ya no hay un tablero inclinado, sino que está todo en equilibrio, y en el que se permite a la comunidad poder refutar, poder corregir a quien ha puesto una información diciendo eso es verdad o eso es mentira, como ya no compiten con ventaja, se van y huyen. Porque ellos no quieren la libertad, les molesta la verdad, les molesta la democracia. Solamente la utilizan si es en su propio beneficio. Entonces, que ya no podemos manipular, que ya no podemos tergiversar la verdad, que ya no podemos controlar el relato, que ya no podemos crear bulos para luego achacar los bulos a los otros. No nos dejáis porque la comunidad nos corrige, nos vamos. Pues oiga, como se dice, a enemigo que huye, puente de plata, tanta paz lleven como descanso dejan. Es así. Y de hecho, han evidenciado pues lo que son pues una panda de sectarios, y cuando las cosas no le van bien, las cartas no están marcadas y la regla del juego no le favorece, como saben que sus ideas son inferiores, pues no quieren competir. De hecho, es la tesis de uno de sus últimos artículos en OK Diario, que es este que tengo aquí en pantalla, ¿no? Usted, por eso quería entrevistarle, ¿eh? Precisamente lo que pasa es que nos hemos ido por las ramas. ¿Usted cree que La Vanguardia se equivocó? Pues la vanguardia de un grande de España como el señor Godó, antiguamente llamada Vanguardia Española, no es que se ha equivocado, es que lleva equivocándose desde el puyolismo. Y aquí no voy a hablar nada porque tú conoces mejor que nadie a ese periódico y esa etapa. Claro que, pero es que La Vanguardia, como El País, El Plural, El Diario El, La Sexta, La SER, ya no son medios de comunicación, son medios de propaganda. No son periodistas, son activistas. No son gente crítica, son palmeros. No son ciudadanos libres, son esclavos a sueldo. Y han recibido la llamada del señor, del amo, y han dicho, señores, todos fuera. Y como ha pasado en otras ocasiones cuando han recibido el argumentario de Ferraz o de Moncloa, qué casualidad que todos el mismo día, todos a la misma hora y todos en el mismo momento anuncian su ida de Twitter, de X. Qué casualidad. Y todos con la misma excusa, por la desinformación. No. La desinformación es lo que han creado ellos, porque son ellos los que más han desinformado sobre la tragedia de Valencia. Lo que pasa es que como ahora hay una aplicación que se llama Notas de la Comunidad, que es que la comunidad te puede corregir si mientes, eso ellos no lo soportan, porque quieren tener el monopolio de la mentira. Y como quieren tener el monopolio de la mentira, como ya no pueden mentir a sus anchas, ni pueden mentir y campar con esa mentira por todo el espacio digital, eso les molesta. ¿Y qué es lo que hacen? Pues la pataleta del niño pequeño. Ya no puedo jugar y que tú, el portero de tu equipo tenga las manos atadas a la espalda y que yo juegue con 8 jugadores y tú con 5. Ya no puedo jugar así, pues me llevo el balón. Y te digo, no, mira, el balón es de todos. Pues no juego, me voy del partido. Bueno, pues váyase usted. Lo que no puede ser es que usted quiera jugar en ventaja en todos los campos. Y fíjate, es que se van con el mismo mensaje todos. O sea, claro que hay una campaña detrás. Eso está pensado, se desvía la atención, se habla de esto, demuestra lo que son, que es una secta bien engrasada, bien amamantada, bien subvencionada, bien pagada. Y contra eso, pues, bueno, pues que se monten su propia red en la que se den palmaditas unos a otros. Perfecto. Lo que yo no admito, Xavier, es la humilía. Porque hay algunos que llevan diciendo que se van una semana y siguen ahí dando el coñazo. Sí, Juan Cruz creo que lo dijo 3 veces. Y Julián ha No, dicho que sí, pero luego que no. no, Juliana, que un día será, y bien se lo tiene bien merecido, el ministro de propaganda de Sánchez, porque mérito se está haciendo para ello, ¿no? Que me voy. Oye, que me voy a ir, ¿eh? Estoy a punto de irme. Que me voy de verdad, ¿eh? Oye, que esta es el último aviso, que me voy.
que no puedo más, que me voy. Oiga, váyase usted ya, que es usted un pesado. O sea, si se va, se va. Pero homilías políticas las justas. Lo de las notas de comunidad es desgarrador, porque yo he visto notas de comunidad, no ya en medios como La Sexta, sino incluso, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, que cuando dices, hombre, cuando tienen que rectificar a un organismo oficial como el Ministerio, creo que sí que era el Ministerio de Defensa, a de lo de Valencia, pues alguna cosa falla, ¿no? La verdad es que no sé si podré vivir sabiendo que Juan Lobato se va de Twitter también, ¿eh? Que es el dirigente socialista en la Comunidad de Madrid. La verdad es que he utilizado este titular del debate porque dice que, bueno, que tampoco tiene tantos seguidores, ¿no? O sea, que es así. Lo que pasa, Bueno, el hecho que la... Diga, perdón, diga. no, que Lobato lo que te tiene que estar preocupado no es que deje Twitter, sino que deje la Asamblea de Madrid porque ya le están buscando sustituto. Es decir, encima hace seguidismo del líder cuando el líder se lo quiere cargar. Pues oiga, perfecto, pero tenga usted un poquito más de criterio propio. Es decir, le dan la orden y usted a seguir como buena oveja pastoreada. Pues se va porque le han dicho y le han ordenado que se vaya, simplemente. Oiga, no deja de ser curioso que La Vanguardia actúe así después del The Guardian, que es un periódico, hombre, bastante de izquierdas, ¿no? Es que a mí no me sorprende, porque todo esto al final hay que rascar un poco de quiénes son los propietarios, quién controla al final este tipo de cabeceras y cuál es la orden que se sigue. Todo esto parte de Estados Unidos, ¿eh? Es decir, hay de todas las plataformas millonarios, que ya sabemos con nombre y apellidos quiénes son, que patrocinaron, ampararon y pagaron la campaña de Kamala Harris, como su momento la de Biden, que son los que controlan a nivel global toda esta mentira totalitaria de la Agenda 2030, que ahora se llamará de otra forma, se llamará Visión 2045, y que no es una cosa, sino que 10, 20, 30 personas woke, es decir, del socialismo más totalitario interventor, le diga al mundo lo que tiene que hacer, más que al mundo, a Europa, porque ya sabemos que su agenda woke no hay narices de implantarla en China, ni narices de implantarla en la India, ni narices de implantarla en Rusia. Pero esa es la gente que ha decidido que, como Elon Musk ha apoyado a Trump y se ha significado, y como Elon Musk va a dirigir el nuevo departamento de eficiencia gubernamental y va a cortar el grifo a muchos negocios y causitas que esta izquierda hipócrita, que yo le llamo hiprogresía, porque es la progresía hipócrita, ha creado en Estados Unidos y en el mundo para vivir del cuento, pues X es el enemigo. Y han lanzado a todas las cabeceras del mundo este mensaje. ¿Qué han hecho las cabeceras del mundo? Ya no solo The Guardian y La Vanguardia, que nos vamos porque esto ya es una red de desinformación. No, nunca ha habido más transparencia y nunca ha habido más acceso a la información que desde que Elon Musk compró X. Es más, la verdadera revolución tecnológica es que el ciudadano puede informar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de pasar por los intermediarios tradicionales. Cuando los medios de comunicación, los periódicos, dependían de sus lectores, había todavía una cierta decencia en ellos, había todavía una capacidad de credibilidad en lo que estaban informando, porque no dependían del poder político y no dependían de ningún poder económico, eran de sus lectores. Como eso ya no existe, dependen de la subvención, dependen del pago, pues como buenos amanuenses, como buenos correviriles, como buenos siervos y escribas del poder, hacen lo que el poder les dicta. Entonces no tienen credibilidad. Como ahora el ciudadano sí tiene el poder para conseguir información por sí mismo, sin pasar por estos intermediarios, eso les molesta. Y como les molesta, pues como la patelita del niño pequeño, pues me enfado, no respiro y me voy. Pues adiós, muy buenas. Es la muerte de los diplodocus, como decía Miquel Jiménez en una intervención en Horizonte, que ha corrido como la pólvora, ¿no? De esos dinosaurios de papel. Sí, pero hace tiempo, no ahora porque se hayan ido, hace tiempo. En el momento en el que tú pasas, como he dicho antes, de que tu balance económico dependa de los lectores, es decir, de quien compraban el periódico o quien estaban suscritos, a depender en un 80% de la subvención pública. Tú antes abrías un periódico y veías la publicidad de grandes empresas, que tú puedes decir, bueno, pero luego no informaban sobre esa empresa. Evidentemente, te pagaba la mitad del periódico, parte de ella, pero el resto era de los lectores. Es decir, por eso se permitían esos sueldos. En el momento en el que los lectores ya no cubren apenas nada, tú tienes que mantener un cierto estatus. ¿De qué depende? De la subvención pública. ¿De qué depende? De los 400 millones de euros que da Sánchez cada año a los medios. Pues hay que Y, vivir. Entonces, claro,
se someten. Perdón, y a las televisiones privadas. El decreto de emergencia del COVID, decreto de emergencia incluyó 15 millones para El, las cadenas privadas. claro, el Y salimos más después de los fuertes. periódicos van las teles, ¿eh? Porque ahora, con perdón, cualquier tío con un móvil te hace un canal de YouTube, para entendernos, No, o no, se te claro, va la claro, mente. claro. Claro, claro, claro. O sea, la televisión sigue siendo el medio de creación de opinión más importante todavía hoy. Es decir, pero al final la televisión puede ser la pantalla que conocemos todos o puede ser una pantalla digital. Es decir, YouTube también no deja de ser imagen televisiva, ¿no? De otra forma, con otro formato. Pero sigue siendo el medio en el que la gente conforma una idea, una opinión, un entretenimiento, en fin. Pero los medios, las cabeceras tradicionales, eso, la influencia que tenían ha desaparecido. Pero han desaparecido porque ellos mismos se la han buscado. Es que sale el país, eh, que el país dejaría en algo creíble el Pravda y el Granma como medios serios, ¿no? Lo dejaría así. No, no, es quizá la caída o la decadencia periodística más grande de no la historia de España, de la historia de Europa, del periodismo. Publica el otro día una noticia que dice un estudio Sí, 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 concluye que sí, los votantes de sí. Vox Son claro, tontos. sí, algo, no, y que les gusta que haya violencia o que no, o que segmentan para luego utilizar la violencia. Era una cosa muy, muy enrevesada. Y hay una nota de la comunidad que dice, oiga, el estudio de esta persona no se refería a Vox, se refería a los terroristas del ISIS. Sí, 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 A los sí, sí, terroristas del ISIS. Y sacan el estudio de entonces. Es decir, le mienten en la cara, pero claro, ellos saben que los votantes de Vox no leen El País. ¿A quién se dirige esa información? A las ovejas pastoreadas que leen El País y que no tienen ningún tipo de crítica. Y cuando leen eso, se encabronan más, se atrincheran más, ven el miedo que no existe a que gobierne una ultraderecha que no existe y, por tanto, sigue el sistema polarizado. Y no tienen ningún reparo en mentirle en la cara a sus lectores o a sus televidentes. Ningún tipo de problema, porque son amanuenses del poder, son escribas a sueldo y les ordenan que digan eso. Y ese es el periódico que antaño fue referencia en España y hoy es un panfleto absolutamente lamentable, ¿no? De hecho, hoy, a raíz de lo que ha dicho, traigo a colación también este artículo de Jordi Basté, de La Vanguardia de RACU, presentador de RACU de las mañanas y tal, pero es verdad que dice una frase que yo creo que acierta. Es esta aquí: el problema de la prensa convencional de toda es que hemos convertido las redes sociales en un canal informativo. Yo creo que no es exactamente eso, sino que las redes, o en este caso X, se ha convertido en el diario global y los medios han perdido la influencia que tenían, ¿no? Pero en parte es eso, ¿no? Sí, bueno, Twitter existía antes porque estaban los políticos y los periodistas. Y yo decía, me acuerdo en una conferencia que hace como 10 años, por ahí, digo, si de Twitter se fueran los políticos y los periodistas, digo, se fueran porque no les gustara la red, Twitter no tendría razón de ser. Es decir, los periodistas están en Twitter porque ven la agenda del político y ahí comentan muchas cosas, y el político porque ve también lo que publican los periodistas. Pero al final es eso, es una retroalimentación. Eh, pero nunca ha pretendido sustituir. Es verdad que la verdadera revolución tecnológica, repito, es que un ciudadano sea capaz de informar en tiempo real sobre algo sin necesidad de pasar por los intermediarios. Y antiguamente, como nos enseñaban en la facultad, el buen periodista o el periodismo era contarle a la gente que Juan había muerto a la misma gente que no sabía que Juan estaba vivo. Bueno, pues es que eso ya no existe. Es que eso ya cualquier persona en tiempo real, antes de que llegue un periodista, te lo cuenta. ¿Qué ha pasado? Que han visto perder su dominio, su predominio, su poder, y como han visto perder su poder, pues se han unido todos a una. Y al final no deja de ser un corporativismo atroz, pero bueno, en esa retroalimentación, del otro lado, pues no hay ningún tipo de batalla. Entonces van a salir como siempre, salir como víctimas, como perseguidos, como represaliados, no sé por quién, pero son represaliados, y se ha llenado X de ultraderecha, lo de Sí, siempre, es sí, que ya sí, los sí. conocemos.
Oiga, he pactado con usted a las 12:30, o sea que me quedan nada aquí, me quedan 8 minutos apenas. Lo que pasa es que no querría comentar, ni que sea brevemente, alguno de sus últimos artículos sobre el tema de Valencia. Por ejemplo, este. ¿En Valencia fracasó el Estado? ¿Hubo sociedad civil, pero no hubo Estado? Fracasó el Estado y fracasó en la concepción que tienen muchos del Estado. Eh, los que defendemos las ideas de la libertad y, por tanto, el liberalismo como filosofía política, consideramos que el Estado tiene que tener un papel determinado y determinante, eh, que debe circunscribirse a garantizar la defensa, la justicia, el cumplimiento de la ley y la ayuda o la protección a aquellos que por incapacidad física o psíquica no puedan, digamos, sostenerse o alimentarse o bien granjearse el tipo de vida que necesiten. Pero el Estado paternalista, el Estado interventor, el Estado controlador, el Estado que crea dependencia, el Estado socialista, en definitiva, es la muerte de la democracia, la muerte de la libertad y la muerte de la autonomía del individuo. Y eso es lo que conduce a una sociedad totalitaria, a una sociedad represiva, a una sociedad sin libertades, a una sociedad de miseria y terror. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que de nuevo se ha vuelto a evidenciar que la sociedad civil, el pueblo, la nación, es mucho más fuerte que el Estado, o tiene más determinación, o no necesita el Estado para movilizarse. ¿Cómo es posible que el Estado nos robe la cantidad, y repito, nos robe la cantidad de dinero que nos roba y nos saquea al año en impuestos y no es capaz de estar en el momento que se le necesita para solucionar tragedias como lo que ha ocurrido en Valencia? ¿Cómo es posible que los ciudadanos de su propio bolsillo sean los que tengan que sufragar eso? ¿Cómo es posible que los ciudadanos sean los que, poniendo en juego su vida y su salud, hayan sido los desplazados ahí? ¿Dónde está el Estado? ¿Para eso queremos Estado? ¿Para que cuando nos haga falta desaparezca y no esté? Y en sustitución del Estado están unos burócratas llamados políticos que no saben solucionar problemas. Pues para eso que la sociedad civil se organice. Entonces, es el mejor ejemplo para todos los que defienden que el Estado por encima de todo, esos digamos, adoradores del Estado como divinidad, pues se ha demostrado que no, que a día de hoy la nación, como siempre, es mucho más fuerte que el aparato represivo, el aparato paternalista y el aparato controlador estatal. Más allá de los políticos que estén en su momento, que mañana pueden ser otros, ¿no? Eso es lo que se ha evidenciado en Valencia. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, oiga, vamos a replantearnos el tema de impuestos, ¿no? Porque pagamos impuestos para esto. Si al final vamos a tener que contribuir de nuestro bolsillo para solucionarlo y ayudar a la gente, pues no paguemos impuestos o paguemos lo menos posible. Entonces, bueno, es un tema a abrir. Creo que hay que cambiar ya el concepto estado del bienestar y pasarlo a sociedad del bienestar. Es decir, el estado del bienestar es el bienestar del que vive del Estado, es decir, el político y toda la cohorte de ovejas pastoreadas y amansadas. Y la sociedad del bienestar es el bienestar del conjunto del pueblo, del individuo, del autónomo, del empresario, es decir, de la gente que quiere prosperar sin que nadie le diga cómo tiene que pensar y lo que tiene que decir. Hay que cambiar ya ese concepto. Quería ponerle este artículo, pero creo que no hace falta porque lo ha respondido con creces. Sí que le pongo este porque hay una frase que me ha gustado especialmente, que es esta de aquí, que dice: nadie con dos dedos de frente y algunas lecturas puede negar la evidencia de que existe cambio climático. Lo que pasa es que no sé si han utilizado mucho la excusa del cambio climático. Es decir, cuando Pedro Sánchez se va a Bakú y dice la culpa es del cambio climático, hombre, no solo del cambio climático, evidentemente, en el caso, de hecho, bueno, el clima ha cambiado siempre, pero yo sí que creo también que hay una influencia del factor humano, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente también, bueno, ahí ha habido una negligencia, incompetencia de las administraciones, empezando también por el Estado, ¿no? Con el presidente del gobierno al frente, ¿no? Claro, no, pero sí es como decir, oiga usted, es que usted no puede negar que el sol sale por el este y se pone por el oeste, o no puede usted negar que la Tierra es redonda. Claro, ¿quién lo está negando? No, usted no, 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 no. Yo estoy negando que con la excusa de que la Tierra es redonda, usted está aplicando ciertas políticas. Es decir, el cambio climático, como los científicos, miles
y académicos miles han evidenciado, existe desde que el hombre puso un pie en la tierra, porque ha existido en todas las épocas históricas. Lo que discutimos aquí no es el cambio climático, y es lo que de forma tozuda, de forma civilina, de forma inteligente, pero también de forma malvada, la izquierda política, mediática y social utiliza para denigrar el debate y para arrinconarlo. Es que no se puede permitir que los negacionistas del cambio climático, no hay ningún negacionista del cambio climático. Hay negacionistas de la acción del hombre hoy con lo que está sucediendo. Hay negacionistas del catastrofismo climático, de que el planeta se va a acabar, del catastrofismo cromático, en el que nos ponen mapas donde parece que el infierno está llegando. De eso es lo que estamos negando. ¿Por qué? Porque hay pruebas más que evidentes y palpables de que detrás de todo esto hay una industria multimillonaria que se está enriqueciendo con esta causa, con esta tragedia. Y cuanto más miles de millones de euros los estados están inyectando en empresas y en negocios de particulares que tienen como excusa el desarrollo sostenible es una palabra que no significa nada, la lucha contra el cambio climático, luchar contra una evidencia es una absurdez. El cambio climático va a existir siempre, no puedes luchar contra eso. O bien las energías renovables, y ya sabemos lo que está pasando en muchos países que están volviendo a la energía nuclear porque es un timo el tema de las renovables, es un timo menos para las que la han creado, que se están enriqueciendo. Claro, cuando la gente ve esto, por eso ha ganado Trump, por eso ha ganado Milei. Y por eso en Europa está ganando lo que está ganando Meloni en Italia, en Polonia, en Hungría. ¿Por qué? Porque están cansados de este negocio de las causitas. Y como están cansados del negocio de las causitas, pues lo que hacen es, oiga, queremos a alguien que nos solucione las cosas real y que no me diga que el planeta se va a acabar simplemente porque la vaca tiene una serie de incontinencia en gases, ¿no? Eso es una tontería. Pues eso es lo que dice la izquierda. Y como la izquierda trata como idiotas a las personas, y trata como niños a las personas, le cuenta estas cosas. Entonces, no negamos el cambio climático. Quien lo niegas eres tú. Lo que negamos es el negocio que habéis montado con la excusa del cambio climático y de la protección del medio ambiente. Porque la conservación del medio ambiente no es algo de izquierdas, Javier. La propia palabra lo dice, conservar, conservador. Donde más se ha depredado el medio ambiente, donde más se ha desertificado, donde más se han secado los embalses y acuíferos, donde más se ha incendiado los bosques, han sido en los países gobernados por regímenes, tiranías socialistas o gobiernos socialistas. ¿Dónde más? Donde menos se ha cuidado el medio ambiente. Lo que pasa es que, claro, han visto el negocio de hace 25 años y lo están explotando. Que conste que el de Trump, ya ve que lo leo, ¿eh? El de Trump también lo tenía preparado, pero yo creo que no se ha contestado. Y como estamos al límite de las 12:30, déjeme hacerle una última pregunta a Errejón. Usted no lo va a echar en falta, creo tampoco. No, a ningún comunista se le puede echar en falta. Un comunista que además defiende las dictaduras como la venezolana, que es la dictadura más tiránica y asesina del siglo XXI y la que ha provocado el mayor exilio de personas a lo largo de este siglo, que no se olvide. No, bueno, es el prototipo del buen comunista, ¿no? Haz lo que digo, pero no lo que hago. Es el prototipo de lo que la izquierda ha hecho toda la vida. Haz lo que digo, pero no lo que hago. Toda su vida defendiendo que no hay denuncias falsas, que yo sí te creo, que quienes violaban eran los malvados conservadores y tal, y resulta que ahí está abusando. Y ahí está diciendo que hay denuncias falsas. Y ahí está diciendo que, bueno, es que eso es la izquierda. En ese tema, qué casualidad que no se han pronunciado ni Iglesias ni Monedero. Qué casualidad. Qué casualidad que no hemos tenido opiniones sobre este tema. No quiero mal pensar. De dos personas que opinan sobre todo. Y lo único, Iglesias, y bueno, me da pena y tal, que sí, pero no entras en el fondo de la cuestión. Y ahí lo dejo. Ni Monedero tampoco. Es que esa es la izquierda hipócrita. Cuando yo les definí como la hipogresía, es eso. Es que dicen una cosa y hacen otra. Dan lecciones de lo que hay que hacer y ellos hacen lo contrario. Imponen mediante homilías y sermones lo que es correcto y ellos van en sentido contrario. Porque en su carácter de pastor de ovejas, de gente que lleva al rebaño hacia el redil, eso es el socialismo y el comunismo. No les gusta la libertad, no les gusta la democracia, les gusta la sumisión, como Errejón ha evidenciado.
les gusta el abuso, como Errejón ha evidenciado, les gusta el sometimiento, como Errejón ha evidenciado. Señores, esto es el socialismo y su metástasis. Como dije en el artículo anterior, solo hace falta 2 dedos de frente y algunas lecturas para evidenciarlo. Bueno, Fran Carrillo, muchas gracias. Celebro mucho que no haya dejado Twitter. Oiga, usted es conocido por ser el último rivierista, por su participación, su trayectoria en Ciudadanos. Lo que pasa es que no quiero abusar de usted porque sé que tiene una reunión, pero tendremos que hacer otra entrevista. Yo encantado de estar contigo aquí en tu canal y con todos tus telespectadores, porque además es un espacio de libertad y donde se habla en libertad de lo que uno quiera. Bueno, no sé si soy el último revista. A mí me recuerda, me parando ya por la calle, porque hace 4 años, lo he traído estos días de nuevo a X, precisamente, Xavier, porque me lo han solicitado muchos. Hace 4 años yo di un discurso en el Parlamento de Andalucía, el mismo día en el que se ejecutó la automoción en Murcia, del que era mi partido, junto con el Partido Popular, que hubo una Allí automoción. fue el No fue una... principio del fin, ¿eh? Sí, exacto. No fue una moción de censura, fue una automoción, porque estamos gobernando. Y ante la falta de explicaciones en mitad de una pandemia donde estaba falleciendo gente, yo estallé y, digamos, reproduje la célebre frase de Estanislao Figueras, el primer presidente de la Primera Sí, sí, República, sí, sí, sí. y dije aquello de estoy hasta los cojones de todos nosotros, ¿no? Sí, sí. Hoy me la han vuelto a recordar estos días por la situación que está viviendo el país, de políticos desconectados de la realidad, del país absolutamente destrozado, de cada uno pensando en mociones de censura, en quién tiene la culpa, quién tal. Y entonces me dijeron, oye, trae de nuevo ese discurso, y no por nada, me lo recuerdan hoy, sino simplemente para que vean que hay políticos que realmente se toman en serio lo que es la vocación y hay otros que hacen de la política una profesión eterna. Y desgraciadamente, y cada vez que pasa el tiempo más, vamos a peor porque no tenemos políticos que entiendan la política como debe ser, sino que entiendan la política como la única salida para medrar y progresar económicamente, a costa nuestra, a costa de la sociedad. Y por eso nos roban y nos da igual, nos mienten y nos da igual, nos saquean y nos da igual, porque viven también de una sociedad anestesiada. Cuando yo dije eso era intentar que la sociedad despertara, decir, oiga, estamos hasta los cojones, yo el primero, el partido al que represento, pero a ver si despertamos absolutamente ya. Y por eso dije el otro día también un artículo ahí que Moncloa es hoy nuestra Bastilla y que al igual que hace 235 años en Francia hubo una revolución por la libertad, nuestra Bastilla hoy debería ser el Palacio de la Moncloa. No Colón, no Cibeles, sino Moncloa. Pues señor Fran Carrillo, lo dejamos aquí porque sé que tiene prisa, o sea que muchas gracias. Tendremos que volver a hablar, ¿eh? Un auténtico placer y encantado como siempre, ¿sabes?